Empezamos el tema 3, que es sistemas de ecuaciones. Pero para empezar a estudiar los sistemas de ecuaciones en este curso de segundo de bachillerato, necesitamos todavía conocer unos conceptos nuevos sobre matrices. El concepto importante que necesitamos conocer es el de rango de una matriz. Empezamos aquí os pongo que el rango de una matriz es una característica de la matriz, sea la matriz de la dimensión que sea, no necesariamente cuadrada, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver primero lo que son combinaciones lineales de filas. Una fila no nula f sub i de una matriz depende linealmente de las filas f sub j1, f sub j2, etc., si se cumple que se puede expresar esa fila f sub i como un número multiplicado por una fila más otro por otra, etc. De esta forma que pone aquí, ¿vale? Por el contrario, una fila de una matriz es linealmente independiente cuando no depende linealmente de otras filas de la matriz. Vamos a ver un ejemplo sencillísimo de esta matriz de 2 por 3 en el que se ve claramente que la segunda fila es combinación de la lineal de la primera, puesto que es el doble, que se expresa de esta manera. Bueno, pues pasamos a ver un concepto también nuevo de matrices que nos ayudará después a definir lo que es el rango de una matriz. Bueno, pues vamos a ver lo que es un menor de una matriz y recordad en este momento lo que es un menor complementario. Un menor complementario era complementario de un elemento en una matriz cuadrada, el determinante que se obtenía al coger todo lo que no sea la fila y la columna de ese elemento. Bueno, pues el concepto de menor es el mismo, solo que en este caso de una matriz cualquiera. Pues se llama menor de orden K de una matriz A al determinante de orden K que está formado por los elementos que pertenecen a K filas y a K columnas de la matriz A. Es decir, de una matriz cogemos una serie de filas y el mismo número de columnas para que sea cuadrado, hacemos ese determinante y ese es el menor de orden K, según el número de filas y columnas que hayamos cogido. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos esta matriz que es de orden 3 por 4 y dice hallar un menor de orden 2 de ella. Subrayo un porque hay muchos menores de orden 2, tantos como combinaciones de 2 por 2. Entonces, uno podría ser este, hacer ese determinante. Otro podría ser este. Y otro, el que hemos puesto aquí en el ejemplo, que es 4, 1, menos 5, menos 2. Y el valor de este determinante es menos 3. Luego, este menor de orden 2 vale menos 3. Bueno, pues ya con estos conceptos ya podemos ir a ver lo que es el rango de una matriz. Bueno, pues el rango de una matriz se designa por rango, entre paréntesis, el nombre de la matriz, es el número de filas o de columnas no nulas, linealmente independientes, que tiene una matriz. Resulta que este número de filas linealmente independientes coincide con el orden del menor no nulo de mayor orden. Y esta frase os la tenéis que aprender y entenderla bien, porque es la que os va a facilitar la resolución de sistemas de ecuaciones. El orden del menor no nulo de mayor orden, es decir, de todos los menores que se pueden hacer de una matriz, yo voy haciendo menores y buscando menores distintos de 0. El que encuentre que tenga dimensión más grande, esa dimensión, ese orden, es el rango de la matriz. Orden del menor no nulo de mayor orden. Luego aquí os pongo como aclaración que el rango por filas es el mismo que rango por columnas en una matriz. Bueno, pues avanzamos un poco y vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el rango de una matriz. El ejemplo dice determinar el rango de la matriz esta que aparece A, que es de dimensión 2 por 3, y vamos a hacerlo por combinaciones lineales. Bueno, pues por combinaciones lineales, como vemos que la segunda línea es menos la primera, sabemos que el rango de A es 1, porque solo hay una fila linealmente independiente. Hemos dicho que es el número de filas linealmente independientes, pues aquí solo hay una, rango 1.
pero vamos a hacerlo ahora por menores. El rango de A es 1 porque todos los menores de orden 2 son nulos. Como todos los menores de orden 2 son nulos, vemos aquí 1, solamente podemos hacer estos de aquí o este de aquí, que es el segundo, o, perdón, las dos últimas columnas, ¿vale? Como todos son 0, quiere decir que el rango no es 2, porque no hay ningún menor de orden 2 distinto de 0. Entonces el rango es menor o igual que 1. Pero como resulta que 1 siempre es porque tiene elementos distintos de 0, con lo cual este menor ya es distinto de 0, y además no es la matriz nula, luego no es de rango 0, pues se dice que el rango es 1. Bueno, pues vamos a aprender ahora a calcular el rango de una matriz por el método de Gauss, que es como el que hemos utilizado el año pasado para resolver sistemas de ecuaciones por Gauss y como el que hemos utilizado para calcular un determinante, un ejemplo que hemos hecho de un determinante de orden 4 haciendo ceros el triángulo inferior. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Cálculo del rango de una matriz por Gauss. Consiste en convertir la matriz original en otra distinta, no que sea equivalente como hacíamos con los determinantes, en otra matriz, cuyos elementos por debajo de la diagonal son ceros. El rango será el número de filas no nulas que tiene la matriz triangular. Como hemos dicho antes, el número de filas linealmente independientes es lo mismo que lo que estamos diciendo aquí. Bueno, entonces, consejos. Lo primero, eliminar líneas iguales. Pues eso enseguida se ve. Si hay dos líneas iguales, fuera. Líneas se refiere a filas o columnas. Aunque casi siempre en los sistemas de ecuaciones se trabaja por filas, ¿vale? Líneas proporcionales, pues también si vemos que una es el doble, el triple, menos 2, menos 4 por otra, o la mitad, pues fuera. Y líneas que se vea que sea una combinación lineal porque se vea claramente que, por ejemplo, es la suma de las dos anteriores, algo parecido. Eso inicialmente, esas se quitan y se convierte la matriz en otra donde no estén esas filas. Y después vamos haciendo transformaciones para encontrar esos ceros que hemos dicho. Y las transformaciones que se pueden hacer son las siguientes. Intercambiar dos filas entre sí, lo vamos a designar por esto, cambiamos la fila I por la J. O, además, se puede hacer sustituir una fila por el producto de ella por un número. Por ejemplo, en lugar de la fila 1, 3 veces la fila 1. O sustituir una fila por una combinación lineal de ella y otras. La fila I la sustituyo por A veces la fila I más B veces la fila J. Esto haciendo ejercicios se practica y no es demasiado complicado, aunque un poquito engorroso. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo. Dice, determina el rango de la matriz A, que es de dimensión 3×4, y lo primero que nos dicen es que no interesa que el elemento A sub 1, 1 sea 0. Igual que cuando elegíamos en los sistemas de ecuaciones que el coeficiente que pusiéramos arriba a la izquierda fuera lo más simple posible, pero nunca 0, pues aquí hacemos lo mismo. En este caso, como el A sub 1, 1 es 0, pues intercambiamos la fila 1 con la fila 2 y obtenemos esta segunda matriz. Os marco en esta segunda matriz en rosa la diagonal a la que nos referimos. Al no ser cuadrada, no va hasta el extremo inferior, pero esta es la diagonal, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es hacer 0 estos tres elementos de aquí debajo. Y lo vamos a ir haciendo con estas transformaciones, este tipo de transformaciones que hemos dicho aquí. Bueno, pues empezamos. Para hacer 0 el elemento A sub 3, 1, es decir, este primero. Vamos con hacer ceros en la primera columna. Lo que hago es restar, sustituir la tercera fila por la tercera menos la primera. Y me queda esta otra matriz que vemos. También he vuelto a señalar la diagonal principal para ver que ya solamente nos queda un elemento distinto de 0. Bueno, pues para hacer ese elemento distinto de 0, se nos ocurre, para hacer el 3, 2, igual a 0, perdón, se nos ocurre, ahora lo hago con la fila inmediatamente superior.
2 veces este menos este y lo anulo. Pues hago eso con toda la fila. La fila 3 hago 2 veces la fila 3 menos la fila 2. Y por fin he obtenido mi matriz con diagonales con ceros por debajo de la diagonal. Y resulta que hemos encontrado una fila de ceros. Como hemos dicho que el rango será el número de filas no nulas que nos queden, pues el rango de esta matriz es 2. Bueno, pues continuamos con otro método de calcular rango de matrices, que lo vamos a usar casi más que Gauss, aunque Gauss también alguna vez. Pues es el cálculo del rango de una matriz a partir de sus menores. Y vamos a ver dos casos, que son los que aparecen en la EBAU. El caso 1, que la matriz no tenga parámetros, sin parámetros, y luego veremos el caso 2,